Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. También, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos le alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Hermanos, sabemos que después que el pueblo de Israel ya se había asentado en la tierra prometida, fueron desterrados a Babilonia. Y eso fue un gran dolor. Después de haber recibido esta tierra, haber construido el templo, que era lo principal porque habían sido escogidos para ser el pueblo que diera testimonio del Dios verdadero, como que perdieron todo, como que dice algunos textos, ya no hay ni príncipes ni sacerdotes, ni el templo, ni lugar donde ofrecer ofrenda. Vagan sin sentido por el país los levitas. Y por eso también, recordamos ese salmo, nos dicen en Babilonia: cántennos los cantos de Israel. ¿Cómo vamos a cantar los cánticos de Sión en tierra extranjera? Y así pasaron 50 años en Babilonia. No tenían nada, solamente podían celebrar el sábado, guardar el sábado, no tenían nada más, ni los textos, ni los sacerdotes, ni nada. Y finalmente pueden regresar cuando cae el imperio de Babilonia por los persas. Claro que no regresan todos, pero vuelven. Ya habían perdido hasta el idioma. Ya no hablaban el hebreo. Ya han cambiado de lengua tantos años en Babilonia. Regresaron hablando arameo. Y cuando regresan, y esa es la primera lectura de este domingo, el sacerdote Esdras los reúne a todos, hombres, mujeres, todos los que tienen uso de razón,
en la plaza que está frente a la puerta del agua. Y ahí trae el libro de la ley ante la asamblea. Van a escuchar la palabra de Dios después de 50 años. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Era como un nuevo comienzo, como cuando recibieron en el Sinaí y se constituyeron como pueblo, recobraron el sentido. Asimismo, otra vez van a esta palabra del Señor tan especial, porque era tan clara para conocer el querer de Dios. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para la ocasión, un momento muy solemne. El pueblo escogido va a escuchar después de tantos años la palabra del Señor. Dice, Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, tanta solemnidad. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie, como que iban a recibir a alguien, al Señor. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén. Inclinándose, se postraron rostro en tierra y van a escuchar la palabra del Señor. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Le iban traduciendo. Y entonces el pueblo se conmovió, lloraron, primero sí habían escuchado oralmente tantas cosas, pero aquí no hemos cumplido esto en la ley. ¿Cómo nos ilumina esto? Da sentido a todo, es la palabra del Señor. Pero entonces el gobernador Nehemías, Esdras el sacerdote, los levitas dijeron, no estén tristes ni lloren, ¿sí? Ha sido una tragedia de haber perdido la tierra y hasta la palabra del Señor, pero ahora vayan a comer espléndidamente, celebren esto. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y por eso el Salmo, que nos ayuda a meditar, saborear la lectura, dice, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. La experiencia de algo tan claro, tan cercano. Estamos acostumbrados a la palabra de Dios como si fuera lo más normal. Nacemos y ahí está la palabra de Dios y bueno, como si fuera lo más normal de la vida. Y sin embargo, qué extraordinario no tener que buscar a tientas qué quiere el Dios, la divinidad, sino tener tan claro. Los mandamientos del Señor son alegría para el corazón, sigue el Salmo. Alumbran el camino. La voluntad de Dios es para siempre estable. Que sean gratas las palabras de mi boca, los anhelos de mi corazón. Y entonces ahí, como que esta lectura nos prepara el Evangelio de este domingo. Y es el inicio del Evangelio según San Lucas, que dice el evangelista, yo voy a escribir, voy a poner por escrito todo lo que se ha transmitido sobre el Señor. Varios lo han puesto por escrito, puede ser San Marcos, los primeros escritos, San Mateo. Pero así como nos la transmitieron los que la vieron desde el principio, voy a poner en orden, me he informado minuciosamente para que veas la verdad de todo lo que te he enseñado. Si has escuchado la predicación de los apóstoles, pero ahora voy a poner todo por escrito para que fundamente mejor tu adhesión. Ilustre Teófilo, significa ese nombre en el griego el amado
por Dios. Todos son amados por Dios, los que escuchan la palabra. Es decir, pues es tan importante esta palabra transmitida que te la voy a poner más claro, más explícito. La palabra de Dios como aquello que fortalece nuestra verdad, nos instruye. Y después la lectura pasa de ese capítulo 1 de Lucas al capítulo 4, cuando el Señor, al inicio de su predicación, va a Nazaret, su pueblo, y entra en la sinagoga, según su costumbre. Y se levantó para hacer la lectura. Interesante que él podía leer, leía el hebreo, conocía la palabra de Dios, por supuesto, la escritura, y la leía y le explicaba. Por eso el interés también de los doctores de la ley, por tratar con pocos, leían y mucho menos el texto bíblico directamente. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló, encontró el pasaje en que estaba escrito. ¿Por qué señala esto de desenrolló? Esto hace referencia a la lectura de Nehemías, cuando luego de estar sin la palabra del Señor, se dice, Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo se puso de pie, dijo amén, inclinándose se postraron rostro en tierra, redescubrió la palabra de Dios. Aquí se señala, él lo desenrolló, es Jesús el que nos abre esa palabra, que nos da a conocer realmente la palabra del Señor en profundidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha consagrado para llevar a los pobres la buena noticia, anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos. Es esa profecía de Isaías cuando iban a volver de Babilonia, cuando iban a regresar de Babilonia. Pero aquí él dice, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. ¿Cómo dice que se ha cumplido hoy? Si ya regresaron hace 4 siglos. Es una profecía. Aquí se cumple mucho más. No solamente un regreso a una tierra, no solamente una liberación de un exilio, sino algo mucho más profundo. Y con esta lectura al inicio de este tiempo ordinario, como que la iglesia nos quiere presentar, vean, el Señor es el que trae en profundidad la palabra, que nos transforma, nos libera, nos da confianza. Él mismo es esa palabra. Porque dice, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Ese Espíritu que trae la palabra de Dios, trae a Jesús, como que nos dice, oiga, a lo largo de los domingos que vamos a escuchar la palabra, es el mismo Señor quien nos fortalece. El Santo Padre Francisco ha querido, hace unos años, establecido que este tercer domingo del tiempo ordinario se lo llame también domingo de la palabra de Dios, porque siempre hay esta lectura sobre la palabra de Dios, para que no nos acostumbremos y valoremos esta presencia del Señor tan clara. Por eso decía también la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué pueblo tiene un Dios tan cercano como nosotros? Aunque no lo vemos, pero tan claro, y pues nos fortalece. Bendecimos al Señor, pues, y que sepamos valorar algo tan maravilloso. No tenemos un libro que Dios lo haya escrito simplemente, sino que cuando se la proclama, el mismo Señor nos está hablando en ese momento y tiene un mensaje específico en el aquí y ahora. Por eso nos dirigimos a Él, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que sepamos acoger esa palabra como la acogió María, ¿no? ¿Verdad?
con plena confianza, que se haga en mí una palabra que nos transforma, que se haga en mí de acuerdo a esa palabra. Cada uno de nosotros y toda la iglesia. Es un momento principal, la proclamación de la palabra de Dios, que es el mismo Señor hablándonos, el mismo Señor pues bendiciéndonos como hace el obispo con la palabra del Evangelio. Ese Señor pues que ha sido consagrado, que es el Cristo, para liberarnos, para iluminarnos, para darnos esa libertad, para proclamar justamente la gracia del Señor. Así sea.